¿Es efectivo pitar a un jugador o a un equipo? Vamos con ello. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería tratar el tema de los pitos de manera global y es que me parece que es un tema que tiene bastantes aristas, yo creo, porque hay varias formas de interpretar los pitos de forma individualizada, de forma colectiva, y creo que también es importante el cuándo se dan esos pitos, ¿no? Esa pitada, porque no es lo mismo que piten a un jugador de manera individualizada cuando tocan el balón que cuando es cambiado, que cuando dan su nombre en la megafonía, ¿no? Creo que es bastante diferente el cómo se pueden afrontar esas situaciones y en base a cuándo se dan esos pitos, a mí me parecen más o menos significativos y sobre todo más o menos bien pensados. Es decir, que tiene una trascendencia real de cara al jugador, en este caso, y que no es solo una medida única del aficionado de poder expresar su descontento o de sacar afuera sus frustraciones, que muchas veces puede parecer o puede ser parte de esto, ¿no? Y es que yo creo que hay que diferenciar, repito, el cuándo. Voy a ir desde el punto de vista individual, es decir, el pito individualizado hacia un jugador en concreto o hacia varios jugadores en concreto. Normalmente, si es a varios jugadores, es porque la situación del equipo en general es mala, evidentemente, y quizá la están pagando en exceso con esos jugadores o están creyendo que el foco de ese problema que tiene el equipo, que tiene la deriva del equipo, se enfoca precisamente en esos jugadores o incluso en el entrenador o en el entrenador y algunos jugadores. Bueno, eso al final depende de la situación, pero cuando esa pitada es más individualizada, más concreta en un solo jugador, es importante el cuándo. El cuándo es absolutamente trascendente, o por lo menos para mí. Si te pitan en la megafonía cuando están dando tu nombre, bueno, creo que es una buena medida de atención, es un buen toque de atención. A veces el jugador ni siquiera se entera, otras sí. Al final, todo esto va a depender muchas veces del tipo de jugador del que estemos hablando, de la personalidad que tenga este jugador, incluso la juventud o la experiencia que pueda tener este jugador para gestionarlo de una manera o de otra. Eso le va a afectar de la misma manera, quiero decir, dependiendo del tipo de jugador que sea, va a ser trascendente a la hora de cuándo sea el pitido también, porque sea antes, durante o después, va a haber jugadores que lo van a gestionar de una manera incluso llegando a ser positiva y jugadores que les va a hundir esa pitada. Esto es la realidad del fútbol, la realidad de las personas, ¿no? Y es que cuando tú pitas a un jugador cuando sale su nombre en la megafonía, me parece, repito, un buen toque de atención. Es cierto que está justo antes del partido y que eso puede generar unos nervios extras al jugador, pero no creo que sea el caso. Lo que sí que puede generar, y de esto siempre he estado bastante en contra, nervios en el jugador, que puede llegar a ser contraproducente, es pitar a un jugador en mitad de un partido. Especialmente, claro, también tenemos que separar, ¿no? ¿Por qué se pita a ese jugador? Se le pita por una falta de rendimiento, se le pita por una falta de rendimiento pero en el sentido de que no le están saliendo las cosas, se le pita por dejadez, que eso también puede ir atribuido en la pestaña de rendimiento, se le pita por una cuestión extradeportiva, pues que no se haya conducido como un profesional y se sepa que, pues lo típico, ¿no? De que has tenido una derrota y se ve como el jugador ha estado de fiesta esa misma noche y que al día siguiente encima no fue a entrenar o fue a entrenar en malas condiciones, ya que se han visto imágenes de ello. Pues ahí pues estamos hablando de otra cosa, lógicamente. Podemos estar hablando también de una cuestión extradeportiva, es decir, ajena al campo, que es por medio de unas declaraciones. Unas declaraciones, bueno, normalmente suelen ser en las elecciones, pero unas declaraciones que no han terminado de gustar al aficionado y ha sacado el pie del tiesto, o directamente declaraciones que van en contra de ese orgullo de aficionado para con su club. Unas declaraciones que ahora mismo no os podría poner un ejemplo, no se me viene a la cabeza, vosotros seguramente sí, pero unas declaraciones que estuvieran de alguna manera eso, desligando al aficionado de su sentimiento para con ese club, ¿no? Pues igual alguna típica declaración de esto quizá no se da tanto en el Real Madrid, pero sí en otros equipos en los que al jugador se le ve que está constantemente dejando guiños a otro equipo, a un equipo que se nota que le quiere fichar, que está en el periodo de traspaso, tal y cual, y él pues está constantemente dando guiños, pues aunque esté rindiendo, quizá a ese jugador se le pite cuando suene su nombre o en mitad del partido, después, en el cambio,
en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí la pitada dentro del propio partido, de manera individualizada, me parece siempre contraproducente. Siempre. Puede haber casos de jugadores a los que eso les haya potenciado. Bueno, vale, puede ser el caso. Se dice mucho de lo de Tchouaméni del año pasado. Vale, se puede entender. Lo que pasa es que Tchouaméni no era una cuestión de rendimiento. Tchouaméni era una cuestión, yo diría, de dejadez. De falta de compromiso, de que es un jugador encima de perfil defensivo y no corría para defender. Entonces, esa es una pitada diferente. Yo estoy en contra de las pitadas a jugadores que no le salen las cosas. Incluso aunque sea un delantero que lleva 20 partidos sin marcar. Me parece que no le salgan las cosas, el primero que está interesado en que le salgan es al propio jugador. Por 1000 factores, ¿no? Aparte de que obviamente pues, una persona va a querer hacer las cosas bien. Y una pitada en ese caso lo único que estás haciendo es tú trasladar tu frustración como aficionado, que vale, está muy bien, al fin y al cabo tú pagas la entrada, tú pagas el abono y estás en tu derecho de hacerlo, pero ¿es lo mejor para el equipo? ¿Lo que estás haciendo es lo mejor para el equipo? ¿El pitar a ese jugador para que tenga todavía menos confianza? Bueno, eso es lo que cada uno debería plantearse de esa manera, ¿no? Pero yo estoy muy en contra de pitar por falta de rendimiento. Porque ya digo, el primer interesado en que ese rendimiento fuese mejor del que está siendo es el propio jugador. Entonces, ese toque de atención en realidad al jugador no le hace nada porque él sabe que está jugando mal, es evidente. Y de hecho, si estamos hablando de ciertos equipos, el jugador lo va a tener que saber sí o sí porque va a estar constantemente en la prensa, ¿no? Va a estar constantemente en los debates. Y si es un jugador ya de un equipo como el Real Madrid, pues imagínate, ¿no? Que cada cosita que sale del Real Madrid se multiplica por 5. Y luego hay jugadores a los que ya, pues, no es que se generen constantes debates sobre él, sino que prácticamente todos los partidos giran en torno a él. Son jugadores que están constantemente en el foco de la crítica y son el foco de muchas críticas, especialmente de la prensa. La prensa, ya lo sabemos, han ido a degüello a por ciertos jugadores. En el Real Madrid en los últimos años, pues podemos hablar de Gareth Bale, podemos hablar de Karim Benzema, ahora podemos hablar de Vinicius. Sin embargo, yo no he visto un acoso a Hazard, por ejemplo. No he visto un acoso a Isco, no he visto un acoso a Mariano, a Vallejo, a Ceballos. No ha habido acoso a estos jugadores. Sin embargo, a los mencionados sí, ¿no? Oye, por una suma de factores seguramente, por una suma seguramente de intereses también pueda ser. Bueno, puede ser, lo que sea. Pero es cierto que ha habido tratos a jugadores que no han sido ni mucho menos similares a los de otros, ¿no? Muchas veces por intereses, ¿por qué? Pues porque esos jugadores a los que sí que hay un acoso a través de la prensa es porque los que están jugando, es decir, esos jugadores titulares, lo que están haciendo es dejar sin hueco a jugadores que sí que les interesan promocionar desde la prensa, o porque sean amigos, o, bueno, en el caso del periodismo español, seguramente sea porque esos suplentes son españoles y son canteranos del Real Madrid españoles, en su mayoría. E incluso dentro de la propia pitada individualizada en mitad del partido, no es lo mismo también que te piten justo cuando estés recibiendo el balón de manera constante, a que te piten después de una jugada en la típica, en la que pues, el equipo está en una mala racha o incluso está perdiendo el partido, lo que sea, y el jugador pues hace un disparo absolutamente lamentable, ¿no? Suele pasar así, o que de un pase prácticamente y la mande fuera. Ese tipo de acciones sí que llevan a pitadas individualizadas. Mismamente, a Cristiano Ronaldo le han pitado por fallar un pase tras una mala racha para lo que era Cristiano Ronaldo, y ahí sí que se le ha pitado también por una serie de, seguramente, declaraciones en su caso. Bueno, se juntan un poco todo. Lo que pasa es que, claro, luego Cristiano va y te responde con un hat-trick, pero claro, es que estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Y desde el punto de vista individual ya solo queda la pitada después del cambio, porque claro, no vas a pitar de manera individualizada a un jugador cuando acaba el partido, porque eso ya, digamos que pasa a la ventanilla de la pitada generalizada, ¿no? Que es a lo que voy a ir, la pitada colectiva, podríamos decir. Pero la pitada en el cambio a mí me parece la pitada más interesante, porque es una pitada en la que ya no afecta al partido, ya no afecta al rendimiento del jugador en el partido porque se va a ir, y ahí sí que estás demostrando tu descontento con el jugador. Ahí sí que incluso te puedo comprar hasta la pitada porque al jugador no le salgan las cosas, ¿no? Aunque el jugador sabe perfectamente que no le han salido las cosas y que no le están saliendo, me parece un buen toque de atención que quizás sí a nivel psicológico lo pueda llevar de una manera distinta, le pueda exponenciar, le pueda potenciar sus ganas de jugar el siguiente partido y ese tipo de cosas, ¿no? La pitada, cuando se va a hacer el cambio,
o sea, mientras está haciendo el cambio, y especialmente se dice su nombre en la megafonía, porque hay a veces que no se puede confundir el que estés pitando al jugador que sale o al jugador que entra con la pitada al posible cambio, que hay a veces que se pita al cambio del entrenador porque no ha gustado. Ya digo que me parece una pitada interesante. Cuando el jugador va a abandonar el campo, ahí sí que ya, aunque sea por falta de rendimiento, porque no le salgan las cosas, esa sí que la compro. Y luego ya entramos en lo que es la pitada colectiva. La pitada colectiva, tanto antes como durante como después, me parece necesaria. Me parece necesaria porque suele ser cuando un equipo lógicamente no está dando el nivel que se esperaba de ellos, o incluso falta profesionalidad de manera colectiva, han podido ser los causantes de una decisión de club que no haya gustado, pues normalmente suele ser la destitución de un entrenador, y ahí pues pitarlos tanto cuando salen al campo como durante, como durante especialmente. Aquí hay un punto concreto que quería trasladar también, y es que hay a veces que en este caso no estoy del todo de acuerdo, porque hay a veces que la pitada durante el partido se suele dar o cuando un equipo es excesivamente aburrido con el balón, o cuando un equipo no es atrevido sin el balón. Es decir, que dejas que el rival tenga el balón, por ejemplo, entre sus porteros o entre sus centrales, y tú no vayas a presionar. Aquí sí que a veces la pitada es contraproducente, y lo trato sobre todo en un punto concreto, que es en el partido contra el Barça, porque lo hemos visto mucho durante todos estos años. Hay veces que el aficionado pita porque, oye, pues ha pagado una entrada y quiere ver un espectáculo, ¿no? Y no le apetece ver a su equipo que está 4-4-2 y no salen de su campo y no van a presionar al portero y todo ese tipo de cosas. Muy bien, pero hay partidos concretos en los que el equipo no tiene que estar pensando en el espectáculo que va a dar. Hay partidos concretos en los que tiene que competir, tiene que ganar. Y de hecho es lo que le va a gustar al fin y al cabo al aficionado. Es lo que va realmente rellenar luego las tertulias y vuestros debates de manera personal en vuestra vida, ¿no? Individualizada. Y muchas veces en ese deseo de ganar y de competir, el plan del partido es simplemente ser todo lo aburrido que en ese momento están siendo. Es decir, con balón protegerte muchísimo, dar pases constantes de seguridad en tu zona defensiva, portero, central, tal, no sé qué. Y si ahí el público pita, los jugadores no van a querer seguir aguantando los pitos. Entonces lo que van a hacer es tratar de arriesgar más con el balón. Pero no era parte del plan del partido. Entonces en ese tratar de arriesgar, quizá puedas acabar perdiendo balones que no hubieras perdido en caso de que no pitase el público. Y luego otra cosa también bastante peligrosa, y es pitar cuando el equipo no presiona. Porque hay muchas veces, y lo concretizo con el Barça, que el Barça juega con eso, precisamente en el Bernabéu. Por eso no es casualidad que muchas veces el Real Madrid compita mejor contra el Barça fuera del Bernabéu que en el Bernabéu. Muchas veces es por eso. El balón lo tiene el portero, 3, 4, 5 segundos, y ahí el público empieza a pitar, no al portero, empieza a pitar a tu equipo porque no estás presionando al portero, porque les estás dejando salirse con la suya. Pero es mentira. Lo que es salirse con la suya es cuando el portero te está aguantando el balón y el delantero coge y dice, ostras, están pitando, voy a ir a presionar. Ese es el error. Porque ir a presionar, que encima el Real Madrid no presiona bien, y encima el Barça es muy bueno encontrando ese hombre libre constantemente durante el resto de la jugada, cuando tú presionas al portero, el portero salta con el central ya está suelto, y ahí ya empiezas a descompensar al resto del equipo. Porque todos los otros jugadores también han ido saltando y se han ido moviendo en base al salto de su compañero, ¿no? Entonces, muchas veces esa pitada generalizada, en este caso, en estos partidos concretos, es incluso contraproducente. Pero por lo general, esas pitadas durante los partidos, más allá de este tipo de encuentros, ya digo, creo que son positivas. Son toques de atención serios, especialmente cuando es un campo que no está acostumbrado a pitar. Porque claro, si es al fin y al cabo, si estás pitando casi constantemente, pues al final eso no va a tener trascendencia, no va a tener relevancia en los jugadores. Van a decir, bueno, pues una más, ¿no? O sea, al final, ¿qué más da? Es como si a un jugador le aplaudes constantemente por dar un pase bien. Pues es que al final va a haber un momento en el que el jugador va a dar un pase absolutamente de extraterrestre, un pase absolutamente fuera de lo normal, y le van a aplaudir. Va a decir, ya, bueno, pues igual que me has aplaudido cuando he dado un pase de 3 metros, ¿no? Ese tipo de cosas hay que controlarlas. Y luego, pues al igual que el pito individualizado, en la pitada colectiva después del partido, la pañolada y tal, es lo que más aplaudo, es lo que más apoyo, por lo mismo que con el jugador individualizado, porque ahí sí que el toque de atención es rotundo. Además, ahí la gente ya sí que
no pita al 50%, pita al 100%, porque por lo general, si ha habido esa pitada al final del partido es porque el partido no ha funcionado, o sea, no ha salido como uno esperaba, y además no es un partido concreto, seguramente sea ya la gota que colma el vaso de varios partidos o una situación en general mala del equipo, ¿no? Y ahí sí que la compro por completo, porque eso sí que puede generar un extra de motivación a los jugadores para poder en las siguientes semanas ir mejorando, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto de la actitud. Cuando es porque, a ver, rara vez en un club grande no vas a estar en una buena racha de juego únicamente por el juego. Que los jugadores van a tener una buena actitud, una buena profesionalidad, y lo que van a estar fallando es únicamente pues que todos están mal, ¿no? Todos están bajos anímicamente y tal. Hombre, suele ser raro, ¿no? Salvo que haya una preparación física absolutamente desastrosa, que al fin y al cabo el físico es lo que es el motor de estos jugadores. También es lo mental, por supuesto. Ya digo, siempre hay esa duda, ¿no? Que se retroalimenta entre qué es primero, qué es lo que más afecta a un jugador, si estar mal físicamente y eso le merma en la confianza, o si estar mal en la confianza y eso parece notársele en el físico, ¿no? Muchas veces existe esa duda y hay veces que yo no soy capaz ni de despejarla. Y nada más, esta es la reflexión que quería hacer de las pitadas, tanto individualizada como colectiva. Dentro de unas horas, no sé si a las 6 o a las 7 o incluso a las 5, subiré un vídeo en el que ya sí que me centro más en el caso específico de la pitada contra el Levante, las causas, lo que me pareció esa pitada, o ese conjunto de pitadas más bien. Y bueno, os lo aviso porque no es habitual que suba 2 vídeos en un día, pero este caso sí va a ser de esa manera. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, tanto si os ha gustado este vídeo como algún que otro y no lo habéis hecho todavía. Dejad en los comentarios lo que opináis sobre las pitadas en general, porque ya digo que voy a centrarme más en la concreta del partido contra el Levante, y ahí sí que podéis expresar vuestra opinión sobre ese caso específico, y nos vemos en el siguiente vídeo.